Bienvenidos a una misión infantil. Hoy vamos a tener un tema súper interesante. No te despegues de tu pantalla porque este tema va a edificar nuestras vidas. Sin antes, debes seguirnos en nuestras redes sociales para los contenidos que tenemos para diversas edades. Así es que en YouTube nos puedes encontrar como Misión Infantil TV, también en Instagram como Misión Infantil 507 y en Facebook nos puedes encontrar como Misión Infantil Osana. De esta manera, arrancamos. Señor, te damos gracias por este nuevo día que nos has dado, Padre, por tus bendiciones y por permitirnos llegar una vez más a todos los hogares a través de estas redes. Señor, te pedimos que esta enseñanza edifique y nos toque nuestros corazones, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. El tema que tenemos para el día de hoy es la iglesia. En primer lugar, debemos conocer qué significa la iglesia, de dónde proviene este término. El término iglesia proviene del griego eklesia, que significa asamblea civil o religiosa. Y más que todo, es una convocación a un conjunto de personas para un asunto especial. El Nuevo Testamento vincula esta palabra para a una congregación de adoradores, ya sea judíos o cristianos, o se refiere más que todo al cuerpo de Cristo como un todo. Por eso que Colosenses 1:18 nos enseña lo siguiente: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dicha cita bíblica no se refiere a una iglesia física como tal, sino que antes se reunían más que todo los adoradores, los cristianos, los seguidores de Jesús en sinagogas, en casas e incluso en el atrio del templo. Mateo capítulo 16 versículos 18 al 19 nos enseña lo siguiente: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. A través del versículo bíblico, Jesús nos enseña lo siguiente: en primer lugar, la iglesia será edificada por Él. Por otro lado, la iglesia será suya, y también la iglesia es un organismo vivo. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo será indestructible. Solo nuestro Señor Jesucristo es la roca principal de la iglesia. Es importante también mencionar que la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo incluye a toda persona, toda raza, toda lengua y toda nación. La iglesia de Jesús también tiene el poder para atar y desatar tanto en la tierra como en el cielo. Es por ello que una vez nos convertimos a nuestro Señor Jesucristo, pertenecemos a su iglesia universal. La iglesia de Jesús es invisible. Esto quiere decir que su congregación o la congregación de creyentes se encuentra inscrita en los cielos, tal como nos refiere Hebreos capítulo 12 versículo 23, que nos enseña lo siguiente: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. También tenemos la iglesia visible, que es la que está conformada por todos los creyentes de las diferentes denominaciones a nivel mundial, es decir, aquellas iglesias que siguen a nuestro Señor Jesucristo. Pero en esta iglesia visible también se encuentran aquellos cristianos o creyentes genuinos, aquellos que adoran a Dios en espíritu y en verdad. También tenemos aquellos cristianos o creyentes de fachadas, esos que están tibios o incluso fríos, pero asisten a la iglesia. También esos cristianos de temporada, esos que van una vez cada cierto tiempo o cada domingo o cada cierto tiempo a la iglesia. Así es que todos ellos
pertenecen a la congregación. Por eso que Mateo 13:30 nos enseña lo siguiente: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Tenemos la iglesia denominacional. Esto nos enseña que el término es relativamente moderno y se le asigna más que todo a una agrupación evangélica. Entre ellas tenemos las Asambleas de Dios, la Iglesia Bautista y la Iglesia Cuadrangular. Sin embargo, aclaramos que la salvación viene por la fe en nuestro Señor Jesucristo y no por pertenecer a una denominación en común. También tenemos a la iglesia local, que es aquella congregación que se reúne en un lugar fijo. También tiene reuniones periódicas o regularmente establecidas. Y también tiene una identidad bien marcada. ¿Cuál es la misión de una iglesia local? En primer lugar es mantener en alto la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y también debe mantener, preservar e incluso defender la sana doctrina basada en nuestro Señor Jesucristo. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 se refiere a ella como columna, como baluarte de la verdad. ¿Cómo debe predicar una iglesia local? La iglesia local se debe referir a nuestro Señor Jesucristo siempre como nuestro Salvador, como nuestro sanador, a Jesús como el bautizador también en el Espíritu y también que viene por segunda vez. ¿Por qué es importante pertenecer a una iglesia local? En primer lugar, porque promueve nuestro crecimiento espiritual. Y también en la iglesia local se imparten enseñanzas como institutos bíblicos. También en ella se comparte la fe con otros hermanos. Nos guía a descubrir y desarrollar el llamado de Dios en nuestras vidas. Y por último, también nos ayuda a extender el reino de Dios a otras latitudes e incluso aportando a nuestra comunidad, llevando el evangelio en ella. ¿Cuáles son las 3 cualidades de una iglesia local? En primer lugar, tenemos que la iglesia local se gobierna. Esta tiene un pastor, que es la persona encargada de la congregación y también de instruir la sana doctrina. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 12 establece lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. También tenemos la función de los diáconos o diaconisas. Cabe señalar que los diáconos son una función importante dentro de la iglesia, ya que estos son partes o miembros de la congregación y son escogidos o seleccionados para apoyar al pastor en una función o labor eclesiástica. Cabe señalar que Primera de Timoteo capítulo 3 versículos 8 al 13 establece requisitos esenciales para ser diácono. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan al diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La iglesia local también está compuesta por un cuerpo oficial. Esto quiere decir que ella misma va a escoger la cantidad de pastores y la cantidad de diáconos o diaconisas a fin de llevar el evangelio de Jesucristo, tener una mejor estructura de trabajo para así tener las herramientas necesarias y poder crecer o hacer crecer la congregación y poder el evangelio llegar a otras latitudes. También tenemos al Concilio General, que son un conjunto de pastores que son seleccionados por las iglesias de un determinado país. Una de las funciones más importantes
del Concilio General es velar para que cada iglesia predique o lleve el Evangelio y cumpla con cada uno de los estatutos establecidos en la palabra de Dios. La segunda cualidad de una iglesia local es que ella se sostiene. Y la misma se sostiene por medio de las ofrendas y los diezmos que entrega la feligresía en sí. Es decir, que cada miembro que pertenece a la congregación ha entendido la revelación de la palabra de Dios a fin de aportar en ella y más que todo pueda existir alimento espiritual y también físico en la casa de Dios. Y la tercera cualidad de la iglesia local es que ella se propaga. ¿Y cómo se propaga? Por medio de la evangelización en la comunidad o en la región donde pertenece, también utilizando la herramienta de las células o redes de crecimiento. En conclusión, la iglesia del Señor está compuesta por toda raza, por todo pueblo, por toda lengua y por toda nación. Por ello que es importante y un privilegio ser parte de ella, ya que en ella se instruye la palabra de Dios. También compartimos con otros hermanos de la misma fe. También logramos descubrir nuestro ministerio y logramos compartir y extender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a otras latitudes. Ahora vamos a orar para finalizar. Señor, te damos gracias porque nos has guardado y protegido a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque hemos podido escuchar la lección del día de hoy. Te pedimos, Señor, que nos guardes y nos protejas y que bendigas a cada una de las personas que ayudaron para que esta lección llegara a todos esos televidentes y todas las personas que nos vieron por medio de las redes sociales, Señor. Guárdalos y protégelos y que esta lección les sea de ayuda en el resto de su vida. En el nombre de Jesús, amén y amén.